Ok, y primero ya está grabando en la nube y voy a empezar ya la transmisión. Ok, bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder saludarles. Soy el doctor Jason Camacho y es un honor para mí poder estar de nueva cuenta aquí compartiendo espacio en estas actividades que estamos realizando en el marco de la Semana de Evaluación Local y de las actividades que estamos organizando justamente desde la Facultad de Ciencias Políticas y el Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM. Y pues bueno, la convocatoria de esta media tarde que nos tiene este viernes aquí para seguir discutiendo el tema de la evaluación, pues es justamente una conferencia magistral que nos va a impartir la querida y estimada doctora Blanca López, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza pues de su trayectoria. La doctora Blanca López el día de hoy nos va a presentar una ponencia denominada El sistema de evaluación de diputadas y diputados en el Congreso mexicano, de manera muy resumida. Y bueno, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene experiencia profesional en el ámbito público, en el voluntariado en organizaciones no gubernamentales, como evaluadora y consultora de programas públicos. Sus líneas de investigación se centran en sistemas de monitoreo y evaluación de instituciones, políticas y programas públicos, efectividad y uso de la evaluación, política basada en evidencia y administración pública. Algunas de sus publicaciones más recientes son el sistema de evaluación de diputadas y diputados en el Congreso Mexicano, los órganos autónomos de evaluación en México, autonomía o independencia, la evaluación gubernamental desde la Secretaría de la Función Pública y la evaluación en México, una política fragmentada. Y pues bueno, doctora Blanca, muchas gracias, sobre todo, no solamente por estar aquí en este espacio y platicar con nosotros, sino reitero el propio agradecimiento que le hice el día de ayer como promotora y organizadora de que justamente no solo el centro, sino nuestra entidad académica que es la facultad, pues también fuera un epicentro que replicara también las discusiones en este tema, o sea, en realidad se lo debemos todo a usted. Y pues Mm. bueno, dada la dinámica de esta mesa, pues contará con hasta 30 minutos para que usted pueda platicarnos justamente de su investigación, de este tema tan interesante que muchas veces no se investiga la evaluación en el Poder Legislativo, asumimos que es un asunto muy ejecutivo. Y pues bueno, posterior a eso, el licenciado Mauricio Eisenman nos dará algunos comentarios, algunas apreciaciones de lo que usted nos comente y también compartiremos algunas preguntas que podamos ir recopilando, ¿vale? Entonces le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor Jason Camacho, licenciado Rivera. Gracias por acompañarnos y a toda la comunidad de estudiantes, profesores, investigadores que nos gustan estos temas de evaluación. Gracias al maestro Ortega, coordinador del CEAP, como lo conocemos, el Centro de Estudios en Administración Pública. Gracias por abrirnos las puertas para poder discutir estos temas y esta es nuestra mini semana de evaluación. Espero que les interese el tema. Y comienzo solamente verificando. Aquí ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ya estoy compartiendo. Así es, Y Blanca. sí, ¿verdad? Ya estaba compartiendo. Entonces ya ahí ya ustedes pueden ver. Miren, comienzo platicándoles un poquito, porque tiene mucho que ver con lo que hago y cómo llegué a este tema. Obviamente a mí me gusta, dentro de la evaluación de políticas, de instituciones, a mí me gusta justamente como empezar a documentar qué es lo que ha pasado, todos estos sistemas de evaluación que hay, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y eventualmente en el Poder Judicial. Todos como que nos hemos enfocado mucho en el Poder Ejecutivo, pero realmente también hay que vigilar qué están haciendo los otros poderes, sobre todo el judicial, que es el más cuestionado ahorita y que pues ahora con la reforma judicial
Vienen también procesos de cambio, viene un tribunal de disciplina y eventualmente esperemos que también se pueda evaluar el desempeño del Poder Judicial. Y aquí en este caso, pues me gustaría presentarles el sistema de evaluación de diputados. Como la forma en cómo llegué es que aparte de las investigaciones, hacía voluntariado en la Academia de Evaluadores, se conoce como ACEVAL. Ahí esta organización no recibe recursos públicos, se va financiando con nuestras membresías. Ya no estoy ahí, pero hacíamos voluntariado justo como para promover que se usen las evaluaciones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, para el proceso presupuestario, y así fue como nos invitaron en algún momento a la presentación de lo que se llamaba SECADI. Ahí quise hacerlo la distinción. Por un lado, el SECADI en el 2017, que tiene nombres muy similares, Sistema de Evaluación de la Cámara de Diputados, esas son como el acrónimo, ¿no? SECADI. Y de pronto surgió en el 2021 este nuevo Sistema de Evaluación de Diputados. Y entonces hay unas diferencias entre estos dos sistemas y eso es lo que les quiero platicar y esto es resultado de un artículo que ya está publicado y que podrán consultar ahí en específico todas las fuentes. Pero vámonos, bueno, ¿por qué es importante evaluar el Congreso, a los diputados, a diputadas, a los senadores? Que de hecho de la Cámara de Senadores no hay evidencia, no hay ningún sistema de evaluación, al menos en la Cámara de Diputados tenemos este caso. ¿Por qué es importante? Tenemos 500 diputados y 128 senadores. Y todos ellos nos representan en cierta proporción. Realmente son elegidos con base a los distritos y esos distritos representan a una parte de la población. Por eso es importante saber qué hacen. Mucho de lo que se cuestiona de la labor de los diputados es que no nos rinden cuentas, no están en territorio, tienen mucho presupuesto, etcétera. Entonces aquí les quiero presentar en esta lámina lo que ven en la gráfica es resultado lo hice a partir de la encuesta del INEGI, es el nivel de percepción que tienen los congresistas por parte de la ciudadanía. Y aunque no incluí todos otros sectores como el sector militar o funcionarios del Poder Ejecutivo, realmente los congresistas salen muy mal evaluados comparativamente con otros sectores públicos. Entonces, por eso es importante, es una de las razones por qué evaluarlos. Encontré dentro del informe parlamentario mundial, México ocupamos el cuarto lugar con los parlamentos más costosos del mundo, es decir, con base en el presupuesto de egresos, más o menos son 17.000 millones de pesos los que ellos reciben. Solamente nos supera Estados Unidos, Japón y Nigeria. En cuanto a plazas, ustedes podrán ver aquí que más o menos son 900 personas las que trabajan promedio en cualquier parlamento a nivel mundial, no Latinoamérica, mundial. Y en nuestro caso, de hecho, actualicé la cifra porque lo que venía en ese informe era más o menos 7.200. Ya conforme en el analítico de plazas del presupuesto de egresos, son casi 8.000 personas las que tenemos trabajando en las dos cámaras. Me refiero, son casi 8.000 personas, es decir, aumenta un 900% comparativamente con el promedio mundial, que son 900 personas, ¿sí? Entonces ahí tenemos datos muy importantes. Los congresistas generalmente trabajan 2 periodos ordinarios, aunque están considerados los periodos extraordinarios. Y aquí están las fechas. Y de este índice latinoamericano, de transparencia salen reprobados en las siguientes materias y por eso salen en el quinto lugar. Y cuando comparaba con estas encuestas del INEGI, generalmente se parecen mucho las percepciones, generalmente la desaprobación de la ciudadanía va en relación con esto, con los que ya les comentaba, ¿no? No están muy cercanos a la gente, no están en territorio, tienen mucho presupuesto, no sabemos exactamente qué hacen, se están peleando en el Congreso, etcétera, ¿no? Son como cuestiones que la gente percibe de los congresistas. Y bueno,
Como ya les comentaba, estas son cómo se integra la Cámara de Diputados y estas son generalmente sus funciones esenciales. Estas funciones, no todas, pero muchas, se traducen en las funciones. eh, ay, algo ahí se me atoró. Aquí. Se traducen en las obligaciones que tienen los diputados según su reglamento interno. Y aquí solo quise destacar como las más importantes. Obviamente, ejercer el voto, y cuestiones como presentar sus declaraciones y no recibir dádivas, eso que pues, no solamente aplica para ellos, sino todos los funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos. Pero quise destacar el informe anual, que sí lo hacen los congresistas, aunque debería de tener criterios mucho más específicos para saber, para definir realmente, poder medir su desempeño. Iniciativas de ley, que es en lo que más se les va el tiempo a los diputados en estas discusiones parlamentarias, pero algo muy importante que para mí es algo que deberíamos destacar y rescatar de estas funciones de los congresistas, el control evaluativo del sistema de planeación, es decir, la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo la evaluación de las políticas públicas y programas. Esto es casi algo que no hacen los congresistas, ¿sí? Generalmente, a menos que haya como un programa que esté en el foco de atención, es cuando entran a la discusión, pero esto deberíamos de saber más los resultados de estas evaluaciones que ellos deberían de estar haciendo. ¿Cómo las deberían de estar haciendo? Con base en sus comisiones ordinarias. Hay 51 comisiones ordinarias en donde participan los diputados y diputadas según su especialidad, a veces según las negociaciones, etcétera, pero tienen que participar en una o varias comisiones. Entonces, a partir de esas comisiones se van haciendo especialistas y deberían estar revisando los programas y haciendo una evaluación periódica. Por eso para mí es muy importante. Es decir, aparte de evaluar, tendrían que ser evaluados esas dos funciones, ¿sí? Otras de sus atribuciones, obviamente, es aprobar el presupuesto de egresos y revisar la cuenta pública. Y por supuesto que en todo este proceso presupuestario deberían utilizar las evaluaciones que se generan de las políticas públicas, es decir, desde el Poder Ejecutivo, y utilizarlos para las decisiones, es decir, para el proceso presupuestario. Entonces, estas son como las más importantes. Ahora, buscando realmente qué es lo que había, encontré, ya hay muchos índices, hay indicadores, estos score y observatorios sobre la actividad legislativa, pero son propuestas, muchos de ellos. Y lo que identifiqué, y esa será como mi primera crítica, bueno, muchos de estos no reflejan todas las funciones de los congresistas o sus actividades más importantes, lo que deberían de hacer según su reglamento. Pero algo que destaco, y por eso pongo esta acotación de muchos de estos índices se basan en la producción de leyes. Y justo este historiador nos decía que cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes. Es decir, mucha gente debe tener en cuenta que cuando se crea una ley necesitas toda una estructura para poderlo operar, estructura administrativa, recursos materiales, financieros, una unidad administrativa, una secretaría de Estado, un órgano concentrado, descentralizado, alguien que lo opere. Entonces, todo eso implica. Y por eso creo yo, mi primer crítica a muchos de estos índices es que no deberían de centrar tanto el desempeño de los legisladores en la creación de leyes. Y por eso pongo aquí estos ejemplos de los estudios que encontré de iniciativas. Podemos ver aquí que en el primer caso, en un periodo de 11 años aproximadamente, se hicieron propuestas o se presentaron 528 iniciativas, pero realmente el nivel de efectividad es el 6%, es decir, 30 fueron aprobadas, ¿no? En otra legislatura, bueno, en estos 5 años se presentaron casi 3.600 iniciativas, pero con un nivel de efectividad de 13%, es decir, solamente 486 iniciativas fueron aprobadas, incluyendo 8 reformas constitucionales. Y en un tercer momento, hace, ¿qué? 2 legislaturas,
presentaron casi 7,000 iniciativas, es el periodo como más productivo para ellos, pero realmente la efectividad fue de un 15%, es decir, 1047, solamente dos muy relevantes, dos reformas constitucionales y 938 de menor relevancia. Sin embargo, y a pesar del bajo nivel de efectividad, muchos de los diputados se promueven o asumen que enviar iniciativas de ley es como su prioridad y ustedes los ven, llaman de 20 iniciativas y ya mi equipo y mandamos una y mandamos 30 y así, cuando en realidad eso no debería de servir para medir realmente el desempeño en general, todo el desempeño o todas las funciones que deberían de hacer los congresistas. Entonces, debiéramos de poner mucho más atención en revisar su desempeño con base en estas otras también funciones, no centrarlo o no darle un peso tan alto a las iniciativas. Y bueno, aquí les platico ya realmente la parte central de la presentación. Justamente lo que encontré en los lineamientos del Congreso, sacaron este SECADI, este sistema de evaluación de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y ustedes, como verán aquí, el objetivo era valorar el desempeño del trabajo legislativo de los diputados. Esta iniciativa la presentó un diputado priista de Nuevo León, al cual intenté, lo busqué y todo, porque obviamente fuimos invitados y yo asistí a esa reunión que fue creo que en agosto del 2018, o sea, al final de esa legislatura, como la legislatura del 2015 al 2018. Entonces nos invitaron como parte de este consejo coordinador, donde invitaban a universidades, ONGs, a empresarios, estuvo Auditoría Superior de la Federación, muchísimos participantes en esa ocasión. Y este diputado y su equipo fueron los que hicieron la presentación y la verdad es que parecía muy interesante porque obviamente cuando presentaron el sistema, pues incluía 140 indicadores para medir contacto ciudadano, transparencia, proceso legislativo, inclusive medía las funciones de los diputadas y diputados en función según, por ejemplo, si pertenecían solamente a alguna comisión o varias, o si eran presidentes de comisiones, o si era según la mesa directiva y todo. Y entonces se veía muy ambicioso y era muy prometedor este famoso SECADI, porque iba por fin a evaluar el desempeño individual de los congresistas. De hecho, algunas de los comentarios que se hicieron en esas sesiones, bueno, pues que parecía muy bien, que por favor enviaran las metodologías, cómo se construyeron todos esos indicadores, que nos enviaran también cómo iba a ser como el proceso para hacer la evaluación, la parte de sanciones también, qué iba a pasar cuando incumplían alguno de los indicadores. Entonces, todo el proceso fue como muy interesante porque quedaron formalmente de enviar la información y todo. Y bueno, como todo, como toda legislatura, se acaba. Entonces, justamente uno de la crítica que hago es, lo presentaron al final de la legislatura. Recuerden que ellos empiezan una nueva legislatura el 1 de septiembre y empezaba una nueva legislatura. Y bueno, pues ya no se supo nada, no enviaron información ni nada sobre la metodología y se quedó así. De hecho, la siguiente legislatura ya no pasó nada, ya se quedó así nadie recuperó, porque al final lo que necesitas es un liderazgo, y este diputado era el que llevaba la batuta de ese proyecto, él y su equipo. Y entonces la siguiente legislatura no hubo nada y es hasta el final de la siguiente, digo, perdón, y es hasta el final de la siguiente legislatura y entre la nueva, o sea, entre el 2018 y el 21 ya no pasó nada, sino a finales. Y ya hasta la del 21 al 24 es cuando vi un poquito de progreso y bueno, y fue que salió este nuevo reglamento y donde ya se le denomina como sistema de evaluación de desempeño, es decir, muy similar las siglas, bueno, iguales al sistema de evaluación de desempeño del Poder Ejecutivo, pero este era sobre la Cámara de Diputados. Sin embargo, aquí la primera diferencia es en el objetivo. Ya no era evaluar a los diputados en lo particular, sino valorar las unidades administrativas. Entonces lo que hice, bueno, pues voy a entrevistar a estas personas para saber qué es lo que pasaba
Intenté con el diputado Romo, a pesar de que tiene una página oficial que es pública, ya no ocupa ningún cargo público, entonces ya no tuve respuesta de él. Y bueno, la Dirección General de Programación y la gente de Contraloría Interna, muy amables, me atendieron y todo, pero me informaron que no sabían nada del CECADI, no sabían qué había pasado, no sabían parte de la metodología, si era, se podía recuperar. Entonces no sabían, realmente se desechó esa versión por falta de información. Y esta nueva propuesta pues se evaluaba a las unidades administrativas. Cuando les comenté, bueno, es que aquel era individual y nos dijeron, no, pues sí, pero acá se aceptó y esto es lo que se va a evaluar. También les pedía las metodologías, las evaluaciones, cómo iba a ser el programa anual de evaluación, que solo está a cargo de la Contraloría Interna según el reglamento. Entonces me dijeron, bueno, pues eventualmente se van a publicar, aunque no estamos obligados. Y bueno, es cierto, no están obligados en ningún el reglamento, pero bueno, debería de ser oficial esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se quedó el punto. Yo seguí con mi investigación y pues no, a la fecha no hay publicación de evaluaciones ni nada. Y dije, bueno, pues cómo poder medir un poco el desempeño de los congresistas y tampoco no hay mucha información como para verificar sobre qué iban las evaluaciones. Entonces, bueno, pues viendo que no había mucha información, me dediqué a buscar como las matrices de indicadores de resultados, que esas sí están obligados todos los poderes y todos los órganos autónomos, etcétera, todos están obligados por ley a publicarlas. Entonces, bueno, lo que hice fue una revisión de sus matrices de indicadores, que es como la forma más accesible que hay para ver un poco el desempeño. De ahí encontré que son 5 macroprocesos. Dentro de estos, el último fue el que dejé, que es el parlamentario legislativo, que tendría que ver más con las actividades de los congresistas. Y bueno, de esos 80 indicadores, 20 pertenecían a este proceso. Sin embargo, ustedes lo que ven aquí en la parte derecha es la mayoría son sobre cosas muy o de menor relevancia, por decirlo de la manera más correcta, ¿no? Reducción de días de publicaciones, publicación de reuniones de trabajo, capacitaciones, difusión de eventos culturales, ¿no? Eventos que realizan. Y realmente 8 indicadores son los que realmente pudiéramos decir, bueno, estos son los que pudieran evaluar más las funciones de los congresistas. Y bueno, pues lo que trato de aquí de mostrarles es realmente la importancia de medir el desempeño de los congresistas y me paso a la parte de las conclusiones. Eh, Al final, lo que yo concluyo después de todo este proceso que hice de revisión, finalmente concluyo, la evaluación es de naturaleza política, ¿no? Mucho de lo que implicaba evaluar a los congresistas de forma individual es que te permite transparentar sus acciones, las decisiones públicas, los recursos públicos de cada diputado. Recordemos, somos el cuarto país con el parlamento más costoso a nivel mundial. Entonces eso implicaba transparentar estas decisiones, poder hacer comparativos entre diputados, quién realmente es más eficiente. Y eso podría tener ciertos costos políticos, ¿no? Para muchos de los diputados. Entonces, tal vez es una de las razones por lo cual cambió mucho, a pesar de que siguen vigentes los dos, ¿eh? Siguen, si ustedes buscan, siguen vigentes los lineamientos que hablan todavía esta evaluación individual y sigue el reglamento del 2021 que ya nos habla de evaluar unidades administrativas. Entonces hay algo como que han dejado como sin solucionar, no le han dado tanta la importancia. No identifico indicadores que puedan evaluar todas las funciones que deberían realizar los diputados y creo que mucho de esta opacidad o falta de transparencia en este sistema se da porque no hemos demandado información suficiente. Realmente nos hemos enfocado mucho como en el poder ejecutivo, porque claro, es el que maneja las políticas públicas y la mayor parte de los recursos, pero también es importante saber qué hacen estos diputados, ¿no? Entonces siento que también debemos poner mucha atención
en los congresistas y saber qué hacen para poder evaluar su desempeño. Una de las conclusiones que saca, por ejemplo, el informe parlamentario es que hay que sacar las comisiones parlamentarias con la población, y es parte de las críticas, coincide mucho con esta parte, no deben de ser, deben estar más en territorio, atendiendo a la ciudadanía. Hay oficinas de enlace donde nos deberían de estar ayudando más a los ciudadanos en las demandas, en resolver problemáticas o en mejorar los programas públicos, ¿sí? Encontré también un caso muy interesante, que es el Observatorio Ciudadano Legislativo, y ese merece la pena como darle seguimiento, porque ahí lo que hace este observatorio son cargos honoríficos para empezar, es decir, no se les paga. Son académicos, empresarios, hay de todo, y hacen un tipo de evaluación. Entonces ahí me parecía como muy interesante, porque evaluaban el desempeño del Congreso con base en, en varios tipos de evaluaciones, pero eso merecía así como un capítulo aparte, como para ir conociendo a ver qué estaban haciendo. Y como otro punto de las conclusiones, resalto esta parte. Viene la reforma político-electoral, sigue pendiente, no hay que descartarla. Fue rechazada ya 2 veces, según lo que recuerdo, pero sigue el compromiso de enviarla nuevamente. Parte de esas propuestas es la reducción de diputados y senadores. Ya vimos, comparativamente, somos el segundo Congreso a nivel mundial con más personal, ¿sí? En 900% más arriba del promedio mundial. Entonces, hay justificación para hacer reducciones, para hacer cambios de procedimiento, elección y vacantes. Eh, entonces hay que tener muy pendiente. Y aquí quiero destacar algo. Sé que mucha gente ha sido muy crítica de esta elección judicial que acabamos de tener. Fue muy compleja, muy discutible, los perfiles muy cuestionables, el comité de evaluación, etcétera, pero nos dimos cuenta de una cosa: se puede votar individualmente. Y eso creo que es como de lo más destacable, y por eso lo traigo aquí a esta presentación. Nos dimos cuenta que se puede perdón, que se puede elegir individualmente, y eso es lo que también deberíamos de exigir como ciudadanía. Acá estoy hablando desde mi rol de ONG, ¿no? Pero creo que deberíamos de exigir como ciudadanía que también podamos votar a los diputados, es decir, los especialistas en estos temas electorales dicen: no hay forma de que si un diputado tenga un mal desempeño lo puedas castigar. Lo que haces es castigar al partido. ¿Por qué? Porque votamos en bloque. Es decir, cuando son las elecciones, nos meten el partido, nos mete a todos, nos mete buenos y malos, a lo mejor le da más difusión a los buenos para que votes por su partido, pero no hay forma de sancionar a ese diputado corrupto, o a ese diputado ineficiente, o ese senador, sino que votas en bloque por todo el partido y entran de todos, ¿sí? Entonces, esta reforma judicial nos da la posibilidad de poder exigir para esta reforma político-electoral que viene, de exigir que podamos votar individualmente, y eso es lo que yo más rescato de esta parte, ¿no? Ya nos dimos cuenta, es muy complejo, hay mucho que mejorar, pero sí se puede. Entonces eso ayudaría mucho a tener un mejor desempeño de los congresistas. Y en esta última parte, pues de lo que más destaco, ¿no? Finalmente, lo que decía, los congresistas nos representan esa proporción de los ciudadanos para solucionar problemas muy específicos. Por eso deberíamos de saber exactamente qué es lo que hacen. Yo también propongo que debemos de homologar estas dos bueno, parte de la normatividad, que es el lineamiento y el reglamento, pero con la premisa de examinar el desempeño individual de los congresistas, no dejarlo como unidades administrativas. Reactivar el consejo coordinador, que vienen esos lineamientos iniciales, que es donde podemos participar
de gente que estamos interesados en el tema, universidades, ONGs y todo para poder hacer aportaciones, es decir, que no sea como este nuevo reglamento, donde lo hicieron al interior del Congreso y la gente pues no nos enteramos y no tenemos posibilidad de participar. Finalmente, lo que dicen los especialistas es si un diputado quiere ir ascendiendo en la escala política, pues, en el escenario político, el Congreso es la mejor forma y poderlo evaluar, pues, va a ayudarlos a ir escalando en esas posiciones e ir generando cambios dentro del Congreso, que eso es la propuesta de la reforma político-electoral. Finalmente los legitima en la medida que conozcamos qué es exactamente lo que hacen y pues genera valor público. Con esto termino la presentación. Espero que les haya parecido interesante porque hay que poner el ojo en qué hacen los congresistas. Una cosa bien importante, a raíz de de la reforma del Poder Judicial, senadores y diputados se quejaban del Poder Judicial, lo cual también es muy cuestionable sus excesivos sueldos. Pero no hay que olvidar que los senadores andan ganando alrededor de 400,000 pesos, un poquito más. Hay un reportaje de la doctora Núñez de la UAM donde cuestiona justamente todos los saberes y las prerrogativas que tienen por partido. Entonces, no ha cambiado mucho la situación y por eso es resultado de este presupuesto tan alto que tiene. Y bueno, con esto creo que concluyo, y les agradezco si tienen dudas para generar algo más dinámico, ¿verdad? Para la conversación. Gracias por el tiempo. No, al contrario, Blanca, muchas gracias a ti y sobre todo por la exposición tan clara, porque incluso hasta te quedó un poquito de tiempo. Lo hiciste muy bien. Sí, ¿verdad? Me fui muy rápido. No, está bien, porque creo que siempre en las pláticas lo más complicado siempre es cómo reduces el tiempo y a veces nos Como falta. Y bueno, y solo quisiera rescatar un poquito de todo lo que tú has comentado, eh, la importancia justamente de poder monitorear, que no fiscalizar, monitorear el desempeño legislativo, ¿no? Porque creo que contamos con muy pocos indicadores de ello, ¿no? O sea, tenemos como, por ejemplo, el desempeño legislativo de cuántas iniciativas han presentado, cuántas han votado, y es como, pues está bien, pero el trabajo de los diputados, los congresistas, también se encuentra en el territorio, también se encuentra, por ejemplo, su trabajo en comisiones, o sea, en comisiones, cómo están trabajando, qué están haciendo. Creo que tenemos muchas variables que no han sido medidas del todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, y sobre todo esta parte que tú dices, finalmente la lógica de la evaluación no es un ejercicio meramente técnico, o sea, si no se genera evidencia a través de la evaluación que sirva para las y los ciudadanos, y que eso les permita, pues, ellos también cuestionar a sus representantes, pues hay una brecha enorme, ¿no? Que creo que tenemos que subsanar. Y pues bueno, yo aquí no me quiero como extender mucho, más bien ahora le quiero ceder la palabra a Mauricio Eisenman para que él también nos dé unas apreciaciones, porque ya me comentó que le gustó mucho y que hay muchas cosas que él quisiera también comentar. Sí, Entonces, gracias. también le cedo la palabra para que él también nos dé sus apreciaciones. Muchas gracias, doctor Camacho. Sí, de hecho, justamente es muy acertado el comentario de la exposición de la doctora Blanca. Me pareció muy interesante porque justo algo que quiero resaltar es justo que se tiene esta visión de que la evaluación tiende a ser un asunto a veces muy del Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo crea las políticas, los programas, el Plan Nacional de Desarrollo, pero una función muy importante, ya hablando un poco más de la integralidad este, sobre el proceso de política pública, tiene que ver con justamente la labor del legislativo. Muchas de las políticas sectoriales tienen una importancia fundamental cuando hablamos de que éstas regulan o establecen obligaciones, marcos de desempeño de muchas políticas sectoriales. Pensemos en las leyes generales, en las leyes federales. Todas ellas generan un marco, ¿no?, de acción para las políticas públicas, son una parte integral, un instrumento fundamental para la implementación de políticas. Y me pareció bastante interesante la exposición de la doctora porque justamente establece la función de evaluación que tienen y justo concuerdo precisamente de que uno de los indicadores que yo diría incluso que es un indicador más de como tipo de resultado, ¿no?, de acción, es justamente medir estas iniciativas, ¿no? Y sobre todo esta parte de la aprobación o presentación, ¿no?
más de presentación. Se tiene una idea de los legisladores de que su labor consiste en presentar iniciativas, como lo mencionaba la doctora, a pesar de que justamente un indicador es que esta tasa de aprobación de iniciativas es realmente muy baja. Entonces, ahí es donde podemos poner un poquito en jaque, o sea, la calidad de respecto a pues, la acción de La calidad, presentación exacto. versus la acción de aprobación, ¿no? ¿Cuántas iniciativas llegan a aprobarse? Y algo que yo quiero resaltar mucho, dentro de estas nuevas líneas justamente de investigación del proceso y de la labor legislativa, es esta parte que se ha mencionado en algunos espacios académicos sobre la evaluación del impacto legislativo, que tiene que ver con este seguimiento por ejemplo, de las leyes, pero no solamente enfocado a su aprobación, sino también a los efectos que estas leyes tienen posteriores a su aprobación. Y ahí es donde quiero rescatar un poco esta parte de una de las conclusiones de la doctora, que era justamente valorar el desempeño de los legisladores, porque los legisladores tienen participación en estas leyes y además estas leyes tienden a ser un legado que ellos dejan, que puede ser evaluado posterior a su desempeño, puede ser evaluado incluso durante su desempeño. Y esto también se vincula a un proceso, a este otro proceso de las políticas públicas, que es la formación de la agenda, ¿no? Yo quería justamente vincular esto sobre la evaluación del desempeño de los legisladores con la formación o vinculación de formación de la agenda, porque lograr medir o evaluar el desempeño de los legisladores, pues también nos permite conocer un poco más sobre cómo se genera la formación de la agenda en el poder legislativo, ¿no? ¿Quiénes son actores relevantes? ¿Qué comisiones tienen papeles fundamentales? ¿Cómo se Sí, generan claro. coaliciones dentro de las propias legislaturas a través de las comisiones? ¿Cómo disciernen? ¿Quiénes tienen un papel más activo en la formación, incluso del núcleo duro de las iniciativas, del núcleo duro de otras labores que también de los legisladores? Una parte importante que también mencionaba la lectora era su labor de evaluación de políticas. Por supuesto, ellos también tienen que estar en constante contacto con los programas, con la implementación, y eso les sirve pues de fuente de información. Una función importante de la evaluación es justamente valorar y mejorar el objeto evaluado. Entonces, los legisladores tienen una función preponderante para también mejorar los programas, para mejorar la calidad de la legislación, y entonces, si nosotros logramos mejorar y sobre todo poner el foco en su medición del desempeño, podemos saber qué legisladores tienen un papel crítico en la representación de los intereses. Hablando de los diputados, bien lo mencionaba la doctora, son representantes de la ciudadanía. Entonces, ahí es donde uno puede darse cuenta qué tanto pueden cabildear los intereses, qué agendas legislativas promueven, qué tan efectivos son en la promoción de las agendas legislativas. Y esto, pues, justamente retoma la parte política de la evaluación, no solamente la parte técnica, que en este caso se puede ver con el actual set, que es una parte un poco más de proceso presupuestario, de valoración de las unidades administrativas, que es una forma muy importante, pero no se debe descuidar justamente este otro aspecto que bien lo menciona la doctora sobre la valoración del SECADI, que es el desempeño individual de los propios legisladores como actores, que justamente los legisladores son promotores de cambio, ¿no? Pueden llegar a ser, en términos de, por ejemplo, pienso de Kingdom, de su establecimiento de la agenda, pueden llegar a ser emprendedores de políticas, ¿no? Ellos pueden promover un conjunto de ideas dentro del marco del Congreso que lleve a muchas más situaciones, desde evaluación de programas, aprobación de leyes, trabajo legislativo. Esa parte creo, y lo retomo muy bien de la doctora, justamente en su última parte, que es de mandar un set que evalúa el desempeño individual de los congresistas. Por supuesto, eso es más que fundamental. También para que la ciudadanía, de una manera de rendición de cuentas vertical, pueda evaluarlos, y también justamente algo que es así, es justo llegar a esta idea de que los legisladores pues tienen que presentar bajo un esquema de rendición de cuentas una justificación clara de su labor, más allá de situaciones meramente de protocolo, ¿no? Del proceso legislativo, que es presentar, participar, no, o sea, que también se pueda medir su propio impacto, ¿no? ¿Qué tanto Sí, impactan ellos en las propias políticas desde la sí. labor legislativa? Yo también una parte que creo que es la última que yo rescataría justamente es esta parte de la institucionalización del SECADI, ¿no? Justo un problema que llegó, o una de las virtudes que tiene el sistema de evaluación en el Poder Ejecutivo a nivel federal con los programas, es que se logró institucionalizar, digo, a pesar de que hoy en día justamente vivimos uno de los Cambios. procesos legislativos más saturados porque se aprobaron en tiempo récord, podríamos decir, en funciones que antes no se habían visto, se dio una velocidad impresionante en las cámaras para aprobar iniciativas de ley. Justo este aspecto de que
a través de un liderazgo se dio un sistema muy innovador, pero al cambio de la propia legislatura y a la pérdida de este liderazgo, se perdió el enfoque, ¿no? El enfoque de este sistema que igual, y yo concuerdo perfectamente con ustedes, es más que necesario para evaluar el desempeño individual de los legisladores y tiene que ser complementario a esta actual sed. Y yo ahí le dejaría, o sea, dejaría mi comentario, sobre todo alentando, yo sé que como estamos en el marco del Centro de Estudios de Administración Pública, va a haber muchos estudiantes viéndonos, Ujú. que esto es un tema interesantísimo para tesis, ¿no? Yo los aliento mucho a que hagan Sí. investigación. Este es un tema, me parece, en el marco de la evaluación de políticas, en el marco del propio proceso de políticas públicas, el tema de evaluar a los legisladores, evaluar el Ujú. desempeño individual de los congresistas es un tema de investigación muy rico. La doctora ya está siendo pionera en este aspecto. Me parece muy interesante que se genere esta línea de investigación y pues alentar a todos a continuarla y pues justamente a promoverla también como una demanda ciudadana. Yo hasta ahí dejaré mi participación y ya será No, todo ahí. muchas gracias, porque de verdad que sí es bien interesante. A mí, por ejemplo, me encantaría saber en qué grado ellos están impactando, por ejemplo, en cambios en las políticas sectoriales. Si se supone que están en comisiones ordinarias, es porque ven sectores. Decir, ¿qué tanto están ellos impactando en que se hagan estos cambios en las políticas? En la presentación anterior veíamos cómo pueden cambiar las políticas por malas o nulas decisiones públicas. Entonces, finalmente, los diputados tienen un rol bien importante en evaluar las políticas públicas, incluso las sectoriales. A mí me parecería ahí bien importante porque desde sus trincheras ellos podrían estar revisando qué es lo que está pasando y hacerles ajustes. Pero mucho como esto es muy político, entonces entran todos en bloque y responden en bloque y por eso no vemos cambios cuando deberían, para mí su función de evaluadores de políticas públicas es esencial. Generarían muchos cambios, inclusive positivos al interior por ejemplo, ahorita que hay mayoría morena. Bueno, los programas tienen errores, no funcionan en muchos ámbitos. Ellos podrían hacer ajustes. Y eso no lo vemos en la cotidianidad, eso es muy difícil identificarlo. Entonces ahí sería un muy buen punto como decir qué están haciendo ellos realmente para cambiar políticas sectoriales a través de sus comisiones, ¿no? Y obviamente evaluar, pero independientemente poder evaluar lo que todos ellos hacen. Entonces les digo, pues lo que encontré fue muy desalentador en el sentido en que ya no miden el desempeño individual, pero mucho creo que es por esto, porque nos hemos enfocado mucho los que investigamos estos temas en enfocarnos en el poder ejecutivo, que es muy importante también, pero hay que ver lo que están haciendo estos otros dos poderes, ¿verdad? Perfecto. Sí, muchas gracias, Mauricio, también por tus comentarios y apreciaciones. Y Muchas. sí, o sea, creo que también acaban de dar cuenta de que hay muchas variables que podrían estar investigando. Ujú. Eh, de hecho, un estudiante me hizo llegar una pregunta, es un estudiante que no pudo hacerla aquí en Ujú, Facebook, ujú. pero en los que, bueno, te quería preguntar a ti, Blanca, Sí. porque justo tú, y lo pusiste ahorita sobre la mesa, ya ahorita que está cerrando, el tema de los diputados, los congresistas como evaluadores, ¿no? Ujú, ujú. Pero la pregunta que se plantea es, o sea, ¿cómo plantearles? ¿Realmente están evaluando lo sustantivo? Es decir, parece que en vez de evaluar a veces objetivos de desarrollo, evalúan los objetivos presupuestarios, ¿no? Como contrapeso al ejecutivo o al judicial. Eh, y bueno, y justamente por ahí va la pregunta que quería hacer estudiante, es decir, eh, si Mm. realmente o sea, seguir con esa tendencia de una evaluación meramente presupuestaria de objetivos de desempeño financiero, pues puede, o sea, puede ser lo único que beneficia al impacto que tienen los programas y políticas públicas, o cómo podríamos hacer para que realmente evalúen objetivos de desarrollo, ¿no? O sea, cómo podríamos darle Ujú, insumos a los diputados ujú. para que logren hacer ese tipo de cosas. Sí, es que en la medida que no podamos exigir, como no hay como esta especie para mí de contacto donde les podamos exigir, a lo mejor me escucho, pero mi tesis doctoral es sobre el uso de las evaluaciones, no solamente en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo. Yo hago un análisis entre el 2007, que es cuando empieza todo el proceso ya
a partir del presupuesto basado en resultados, el SET, el uso de las evaluaciones, aunque solamente me enfoco en el sector salud. ¿Cómo hacen el uso de las evaluaciones en el legislativo? Y resulta que lo que encontré es que solamente en el presupuesto de egresos de la Federación del 2011, únicamente ahí en la exposición de motivos es donde dicen: hicimos uso de las evaluaciones para darles más presupuesto, para reducirles porque tuvieron un alto nivel de eficiencia. Es en el único. De parte del Poder Legislativo, de verdad revisé diarios de debates, revisé mucha información que generaba el legislativo y no encontré que en la discusión pública, en los diarios de debates, dijeran: usamos las evaluaciones para hacer estas propuestas, para hacer cambios en la política sectorial y esto, que eso es lo que se pudiera considerar como evaluación de las políticas desde el Congreso. Entonces no encontré en todos esos años que me metí de verdad a buscar así. No, no, así que a veces hacen, obviamente siempre hacen mención, ¿no? El C del Ejecutivo y las evaluaciones, pero que ellos hagan uso de esas evaluaciones, de esos informes de evaluaciones para generar cambios que hubiera yo visto en las discusiones, no encontré, o a lo mejor no busqué lo suficiente, pero no encontré en todo ese periodo que yo revisé. Y eso es lo que yo quisiera ver más en los diputados, que ellos estuvieran más alertas de lo que está pasando en el Ejecutivo en ese sentido. Decir: ahí está la evidencia, ahí está, úsala, úsala, úsala para tus decisiones públicas, para tus discusiones en el Pleno, ¿no? Sí, Entonces, sí, realmente, y creo que la falta de eso es porque no hemos demandado suficiente de los diputados, porque les digo, yo siento que estamos muy enfocados en el Poder Ejecutivo, que es válido, ¿verdad? También, pero hay que revisar qué hacen los otros poderes. totalmente. ¿No? Sí. Y un poquito para cerrar, ¿no? Incluso si viéramos esto, y tú lo hiciste muy bien, ¿no? Una perspectiva comparada, cuando nos dices cuánto personal ocupa nuestra Cámara de Diputados, que es muchísimo, vemos la otra contraparte. Si tú haces una comparación, por ejemplo, con el sistema de Congreso de Estados Unidos, la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos. O sea, hay una vinculación entre tener esa biblioteca, esa información, todos esos insumos para la toma de Ujú. decisiones. Sí. Y aquí creo que justamente tenemos que ver el valor social o el valor público agregado de la evaluación o de las evidencias y diagnósticos, cómo puede eficientar la toma de decisiones de los legisladores y cómo eso también a ellos les da herramientas para seguir haciendo todo un sistema de metaevaluación, ¿no? Es decir, ese es el mecanismo que tendríamos que estar buscando, creo yo, Aspirando. al que tendríamos que estar aspirando, ¿no? Actualmente. Sí, claro. Eh, pues bueno, Blanca, aunque tú no creas, yo sentí rapidísimo, me gustó mucho la mesa, tan rapidísimo que de hecho ya va a seguir nuestra siguiente mesa. Sí. Entonces, Les no, agradecemos. si quieres comentar algo más o si cerramos esta mesa. No, súper agradecida al maestro Ortega. Le agradezco al doctor Camacho por su tiempo, por todo este esfuerzo que estamos haciendo, porque este es nuestro día más fuerte, pero afortunadamente participamos estudiantes y profesores, así que síganos por favor. Nuestra siguiente presentación ahorita es el taller de paternidades y cuidados con enfoque de género. Así que en unos minutitos nos volvemos a ver. De verdad, licenciado Rivera, agradecida por estar con nosotros. Espero haya mayor interés y de los estudiantes también me gustaría ver mayores participaciones en estos temas. Gracias por el tiempo y nos vemos en unos minutitos. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Mauricio por sus contribuciones a la mesa. Entonces, pues nos despedimos. Yo voy a cerrar esta transmisión, pero ahorita en otros minutos habilitamos la siguiente, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes.